Buenos días. Vamos a continuar hablando de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Vamos a hablar ahora de las facultades que tiene el capitán de una embarcación. En videos pasados hemos mencionado y hemos dicho y establecido ya que el capitán es la persona de mayor jerarquía en la embarcación. Pero exactamente qué es lo que el capitán tiene como facultades o qué facultades tiene el capitán dentro de una embarcación, ya estando embarcado, y pues es lo que nos corresponde estudiar el día de hoy. Y esto está estipulado en el artículo 28 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. En ese artículo, el capitán nos dice que el capitán tendrá las siguientes facultades a bordo de las embarcaciones. Bien, para empezar, sí vamos a analizar este párrafo, este primer párrafo del artículo 28, ¿sí? Y nos deja muy claro que las facultades que se establecen en este artículo son exclusivamente para cuando el capitán esté a bordo. Si no está a bordo, esto quiere decir que su tripulación ya está abajo, ¿verdad? Ya no tiene esas facultades, ¿sí? Ya habíamos mencionado anteriormente que el capitán a bordo, ¿verdad? Es la persona que mayor jerarquía tiene, mayor jerarquía tiene, y todas las personas que están a bordo de la embarcación deben obedecer al capitán, ¿sí? Pero esto vamos a subrayar, debe ser cuando el capitán está a bordo. Esto es muy sencillo de entender, así que vamos a continuar ya vamos a pasar a estudiar las fracciones, cada una de las fracciones que tiene este artículo 28. Son 5 en total, sí, esto significa que el artículo 28 da 5 facultades, 5 facultades al capitán estando a bordo de una embarcación. Y la fracción primera es mantener el orden y la disciplina, debiendo adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de esos objetivos. Bien, es muy claro, ¿verdad? Lo que debemos entender por disciplina o que esta fracción habla de una disciplina a bordo de la embarcación. Lo que quiero resaltar realmente es cuando la parte que la fracción dice adoptando o debiendo adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de ese objetivo. Y lo que quiero decir es que el capitán debe, ¿verdad?, tomar las medidas que él crea conveniente para que haya disciplina a bordo de su embarcación. No le dice cómo. La ley le deja ahí un cierto arbitrio, ¿verdad?, un cierto libre albedrío para que él decida cuáles son las medidas pertinentes para que en su embarcación haya disciplina, ¿sí? Y eso es lo que realmente quiero explicar, ¿sí?, ¿verdad?, que debemos entender que en una embarcación el capitán es la persona que puede disponer, claro, ¿verdad?, siempre pensando en la seguridad de las personas, ¿sí? Y que no contamine el medio ambiente, su embarcación, ¿sí? Y esto es indispensable, por lo que es indispensable darle esas facultades al capitán, ¿sí? Y las personas que estén a bordo deben acatar esas medidas, ¿sí?, que no se dice cuáles son, que queda para criterio del capitán la forma en cómo va a establecerlas. ¿Queda claro? Yo espero que sí. Si hay dudas, ya saben que en las videoconferencias les puedo responder y aclarar lo que no haya quedado claro, lo que no hayan entendido. Bien, en la fracción 2 se habla de mantener actualizado el diario de navegación y los demás libros y documentos exigidos por los tratados internacionales, la legislación y los reglamentos aplicables, ¿sí? Bien, aquí debe quedarnos claro que hay un diario de navegación y que puede haber otros libros, otros documentos en los cuales el capitán o sus oficiales puedan anotar si eventos que sean importantes, si eventos que sean relevantes, si todo debe quedar ahí registrado en ese diario de navegación, ¿sí? Las novedades, como ustedes en un momento dado le llaman o conocen, ¿sí?, deben ser anotadas en ese diario de navegación o en los libros que estén relacionados para ese efecto. Fracción tercera, actuar como auxiliar del Ministerio Público Federal. Este artículo 28 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo
da facultades al capitán de una embarcación de ser, ¿sí?, de actuar como Ministerio Público Federal. Bueno, la ley aquí todavía utiliza la palabra Ministerio Público, que realmente ya debe cambiarse a la palabra fiscal. Si hoy ya no son ministerios públicos, hoy son fiscales, sí, fiscales en este caso de ámbito federal. Sí, pero bueno, es un paréntesis, ¿verdad? Para que no haya confusión de que Ministerio Público Fiscal, sí, en este caso la palabra actual es fiscal, aunque sus diapositivas puedan encontrar Ministerio Público, recuerden que es equiparable, sí, es sinónimo hasta cierto punto fiscal, sí, así que el capitán de una embarcación puede actuar, puede tener la tarea de actuar como fiscal federal, no local. Recuerden que hay dos tipos, hay dos ámbitos, sí, aplicando la jurisdicción penal, sí, o actuando en jurisdicción penal, hay ámbito federal y hay ámbito local. La facultad que se le da al capitán en una embarcación, sí, es actuar como un fiscal federal. Por lo tanto, solamente va a poder actuar en delitos federales. Sí, recuerden que esto es materia penal, es decir, el capitán tiene jurisdicción, ¿sí?, en materia penal. Sí, y esto le da facultades para actuar como fiscal. ¿Y exactamente qué es lo que hace un fiscal? Investigar delitos. ¿Sí? Por lo tanto, un capitán puede investigar delitos. Pero recuérdenlo, es investigar delitos del orden federal. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. ¿Sí? Si se trata de una que se haya cometido el robo de una valija, vamos a pensar diplomática, ¿verdad? Eso es un delito federal, ¿verdad? Así que por lo tanto, el capitán puede tomar cartas en el asunto. No así si se trata de un delito del orden común, ¿sí? Que se haya cometido en la embarcación. Tengan mucho cuidado a la hora de ejercer esas facultades como capitanes. Recuerden que estos son facultades para un capitán de una marina mercante. Sí, estos eventos al final van a quedar registrados en un acta que va a ir a parar a Capitanía de Puerto. Ya más adelante hablaremos con más detalle de esa acta, pero esa es la razón por la cual ustedes deben tener muy en cuenta qué facultades tiene un capitán de la Marina Mercante. Recuerden que estas facultades que mencionamos aquí son de un capitán de la Marina Mercante. Ese capitán puede actuar como un fiscal federal, ¿sí? Por lo tanto, puede en un momento dado investigar delitos de carácter federal. Y eso va a quedar anotado en un acta que va a ir a parar a Capitanía de Puerto, y ustedes tienen SEMAR, Secretaría de Marina, tiene la Capitanía de Puerto depende de la Secretaría de Marina, por eso ustedes en algún momento dado pueden enterarse, ¿verdad? Pueden llegar a sus manos, puede llegar a sus manos esa acta. Sí, así que bueno, no voy a decir más del acta porque más adelante veremos los requisitos pero sí me interesa que comprendan, que entiendan que el capitán de la Marina Mercante puede en un momento dado actuar como fiscal federal. Vamos a pasar a la siguiente fracción, otra facultad, y otra facultad es actuar como oficial de registro civil, levantar testamentos en los términos del Código Civil Federal. Bien, ya vimos que en la fracción anterior tenía jurisdicción penal, aquí tiene una parte, ¿verdad? No en todo, para poder aplicar el Código Civil Federal, y es cuando actúa como oficial de registro civil. ¿Qué hace el registro civil? Bueno, en un momento dado da fe del nacimiento de una persona, si puede casar, ¿verdad? Esa es una de las facultades más comunes que se conocen de los capitanes. Podemos casarnos delante de un capitán de una embarcación, ¿sí? Y porque este tiene las facultades y este artículo lo faculta, ¿verdad? Para
poder llevar a cabo esa actividad. Que dos personas contraigan matrimonio en la embarcación, en una embarcación mercante es posible, y el que va a actuar, el que va a dar fe de ese acto, sí, que es formal, ¿verdad? Que es un acto incluso solemne, sí va a ser el capitán. No otra persona, no otro miembro de la tripulación, no un oficial, debe ser el capitán específicamente, ¿sí? Bien, otra facultad, ejercer su autoridad sobre las personas y cosas que se encuentren a bordo. Ya habíamos mencionado anteriormente que todas las personas que se encuentran a su mando deben obedecer al capitán. Sí, aquí nos lo reafirma, sí, nos insiste en que el capitán, en este caso, resalta esto y lo pone en primer término. El capitán es la autoridad, ¿sí? Y la ejerce sobre las personas y las cosas que se encuentren en su embarcación, ¿sí? El capitán no tiene más facultades que las señaladas de manera explícita en este artículo. ¿Sí? Si el capitán hace otras cosas que no están mencionadas aquí, pues está haciendo algo que no es conforme a derecho, ¿sí? Si queda comprendida en alguna de estas fracciones, pues el capitán está actuando, ¿verdad?, conforme a derecho, ¿sí? Recuerden, esta ley habla del comportamiento que deben tener sobre todo los capitanes de las marinas mercantes. Y esto es necesario que ustedes lo sepan, ¿verdad?, como personal de la Secretaría de Marina, porque ustedes son encargados de la Capitanía de Puerto, ¿sí? Y van a estar en relación directa con los capitanes de la Marina Mercante. Aun cuando ustedes tengan mayor jerarquía de un capitán de la Marina Mercante, ustedes deben conocer, ¿sí?, qué facultades tiene este capitán para poder en un momento dado actuar, ¿sí? Sepan ustedes actuar. Y sepan también en qué momento el capitán se ha excedido en esas facultades que le han sido otorgadas. Recuerden, las facultades del capitán de una marina mercante están contempladas en el artículo 28 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, ¿sí? Lo que no está mencionado aquí no corresponde a derecho, si no está conforme a derecho. El capitán pudiera excederse en sus facultades en algún momento dado, y ustedes están ya capacitados para en un momento dado darse cuenta si ese capitán se ha excedido en sus facultades. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La diapositiva que explica o que menciona el artículo 29 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. En esta diapositiva se nos dice que los oficiales deben dar cumplimiento a las órdenes que se asienten en el libro de consignas, así como a todas aquellas funciones y encomiendas que el capitán les asigne de acuerdo a su categoría. El capitán o en su defecto el primer oficial de navegación deberán registrar en el diario de navegación todos los incidentes o accidentes que durante su guardia acaeciesen. Bien, aquí hay dos cosas que debemos observar en este artículo 29, ¿sí? Y lo primero que debemos remarcar, ¿sí?, para que quede bien claro lo que este artículo nos quiere decir, es que en el libro de consignas quedan las órdenes que deben cumplir los oficiales, ¿sí? Y los oficiales deben dar cumplimiento a ella. Es lo que podemos resaltar, ¿sí? Pero lo más importante está con letras negritas, y lo que realmente me interesa es que todas las cosas que sucedan, ¿verdad?, los incidentes o accidentes importantes, bueno, hablando de accidentes, todos los accidentes, ¿sí?, que pudieran ocasionar una novedad en la embarcación, pues deben quedar registrados en el diario de navegación. Esto es lo realmente importante y relevante de este artículo 29 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Está resaltado con negritas, es lo que quiero que ustedes recuerden. Si ustedes quieren saber qué pasó realmente en la embarcación, sí, pues ustedes pueden irse al diario de navegación, porque el capitán tiene la obligación de registrar ahí todo, ¿sí? Si no lo ha registrado, pues naturalmente que ha cometido una falta, ¿verdad? Ha faltado a su obligación.
¿sí? Y ustedes podrán en un momento dado sancionarlo por ello. Ya más adelante hablaremos de las sanciones. Bien, voy a dejar aquí hasta aquí, ¿sí? Hasta aquí vamos a dejar pues la explicación, ¿sí? Y les deseo un excelente día y nos vemos más adelante.